Cuando quieras. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Existe en verdad el tema de minería responsable? Hombre, sí. A ver, ahí hay que ver dos temas, ¿no? A un lado tenemos la actividad minera como actividad económica, ¿no? En Perú, esa es una actividad muy importante para la economía peruana. Estamos hablando de unos 80% aproximadamente de las exportaciones peruanas provienen de este sector, ¿no? Entonces, bien, ahí tenemos el por qué existe el sector minero, ¿no? Después hay dos impactos del sector minero, ¿no? Tenemos el impacto ambiental, que es la contaminación, que es una actividad que siempre va a tener algo de contaminación. Y después tenemos el impacto social, ¿no? Que es cómo afecta a las comunidades donde se tiene esta actividad. Aquí vemos dos oportunidades muy grandes para Perú. A un lado tenemos índices de pobreza muy altos todavía en muchos distritos mineros del país. Y a otro lado tenemos una contaminación todavía muy fuerte, ¿no? Entonces, la minería responsable existe en la teoría, en la cabeza de un ¿no? ingeniero, de un sociólogo. Claro que sí, pero en la práctica es lo que tenemos que ver. ¿Cómo estamos en la práctica? Ahí vemos que hay mucho trabajo por hacer en Perú. Claro, y en el tema ambiental, como mencionó usted, ¿no? Que en ese tema no se está cumpliendo, que el concepto solamente está formado en nuestras cabezas. ¿Va creciendo lo que es el índice de contaminación por parte de las minerías o se está regulando? A ver, aquí hay que ver, Perú es un país muy grande, ¿eh? O sea, Perú es un país muy grande y hay muchos distritos mineros, ¿no? Entonces, si aumenta en todos los distritos, no me atrevería a decir. Si la tendencia general es de descenso, lo que pasa es que no nos interesa tanto la tendencia general, porque lo que nos interesa en el sector cuando se trata de la minería es qué está pasando en la mayoría de los sitios, ¿no? O sea, el sector minero sigue siendo importante, sigue creciendo, ¿no? Pero el impacto ambiental sigue siendo fuerte, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que ver es tener leyes, ya hay leyes, o sea, ya existe una legislación que no es terrible, es bastante positiva, pero lo que nos falta es aplicarla, ¿no? Entonces, acá las tendencias no importan tanto, lo que tenemos que hacer es llegar a las poblaciones que están en los distritos mineros. En mi exponencia hablé de la provincia de Patás. La provincia de Patás, acá en La Libertad, tiene comunicaciones que son deplorables. Demora 10 horas, para llegar de Trujillo a la ciudad de Patás. Y otros pueblos de Patás, pues mucho más, ¿no? Entonces, primero, ahí sigue habiendo mucha contaminación. Segundo, ¿cómo controlamos la contaminación si no estamos ahí? Cuando hablo de nosotros, hablo del gobierno peruano, que es una prolongación del pueblo peruano, porque Perú es una democracia, y en una democracia gobierna el pueblo. Hay un tema que me preocupa, incomoda no solamente a mí, ¿no? Sino a muchas personas, que es porque en los lugares, en los sectores donde están las minas, el mayor índice de pobreza es acá. El tema Claro. de población, ¿por qué? Porque mira, lamentablemente la minería da mucho dinero, ¿no? Y el dinero atrae gente codiciosa, ¿no? Ponemos el ejemplo de Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios es un departamento peruano en la selva, ¿no? Que tiene también mucha minería. Lamentablemente tiene mucha minería ilegal, que afecta mucho el medio ambiente. Pero ¿qué sucede, no? Que obviamente se llama minería ilegal por algo. Es ilegal, no se debería estar haciendo. Pero ¿dónde están las fuerzas del orden, ¿no? ¿Dónde está el Estado? Pues si tú nos preguntamos acá en Trujillo, todos decimos, no, que se deja de hacer eso. Preguntamos en Lima, todo el mundo está en contra. Madre de Dios va y de repente se encuentra, se intenta ejecutar una orden de parar la minería ilegal y se encuentra con un municipio corrupto, donde hay índices de corrupción altos, ¿no? Se encuentra con una población que no tiene otras alternativas de trabajo, no tiene otras opciones de vida, ¿no? ¿Qué va a pasar? No van a dejar esto. O sea, ese es un problema también acá, y eso es lo mismo que sucede en Patás en este sentido. No digo que Patás, no tengo conocimiento si hay corrupción o no en Patás, podría ser, pero lo que sí sucede en Patás es que hay una infraestructura en un estado deplorable, ¿no? Hay pocas otras opciones económicas, ¿no? Entonces, cuando un sector tiene tanta importancia y
ya conocemos el Perú, que lamentablemente tenemos problemas de corrupción. Esta combinación es muy peligrosa, porque entonces podemos tener leyes, como hablamos, leyes hermosas, muy buenas, leyes perfectas. Podemos copiar las leyes de cualquier país que pensamos que es más desarrollado como Chile, pero si no podemos aplicarlas porque no se llevan a cabo en todo el territorio nacional, entonces ¿de qué nos sirven las leyes, ¿no? ¿De qué nos sirve una ley que no se cumple, ¿no? Porque se puede decir que las leyes que tenemos nosotros son una copia de los otros países. No conocería suficiente de los otros países, pero creo que todos los países del mundo se inspiran, sacan de lo bueno, ¿no? de otras partes, ¿no? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que, uno, que la ley tenga legitimidad. ¿Cómo tiene la ley legitimidad en una democracia? Por medio de las instituciones democráticas, ¿no? En Perú es el Congreso de la República, cierto, perfecto. Entonces, ahí elegimos nuestros representantes, estos nos representan y aprueban ciertas leyes, ¿no? Esas leyes les parece bien al pueblo, nos parece bien a nosotros, bacán. Entonces, se va a aplicar esas leyes en una provincia y ahí hay un cortocircuito, porque ahí nos encontramos con una infraestructura que no puede llevar a cabo, no puede ejecutar lo que decide la institución democrática. ¿Y por qué? Porque la ley no es teoría, la ley es práctica, ¿no? La realidad social es práctica. Tú vas y le dices a un señor que no tiene otro trabajo, que tiene que dejar la minería porque contamina, y ese señor no lo va a hacer, porque ¿de qué va a comer sus hijos, ¿no? Entonces, el impacto social de la minería siempre va a estar ahí. O sea cuando se trata de minería ilegal, sea cuando se trata de minería informal, sea cuando se trata de la gran minería, porque la minería es una actividad económica, ¿no? Y la economía es social. La economía es una construcción social. No me equivoco, usted es sociólogo, ¿verdad? Cierto, sí, correcto. Supongamos que en un lugar del Perú se hay un sector que es de mina. De una mina va y se sitúa. Usted como sociólogo, ¿cómo cree que se debe llegar a acuerdo con la población? Porque se ve que la población siempre está en contra de la minería por el tema de contaminación. Sí, muy bien. Primera pregunta, ¿por qué siempre está en contra de la minería? ¿Por qué hay sitios donde la población dice que, ok, a la minería? ¿No? ¿Por qué siempre está en contra? Esa es primera pregunta. ¿Cuál es la historia del lugar, ¿no? Si usted va a cualquier comunidad minera, la minería no empezó ayer en Perú. Queremos pensar que sí, empezó ayer porque de repente hubo un crecimiento económico. La minería en Perú tiene tiempos ancestrales, ¿no? O sea, los incas no sacaban su oro, no lo encontraban en la playa. O sea, los incas también, ¿no? Sacaban mineral, ¿no? La minería en Perú siempre ha estado ahí. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál ha sido la interacción con el Estado, con las empresas, ¿no? ¿Por qué en un país como mi país de origen, Suecia, hay, por ejemplo, casos como un caso de Kiruna, que es una ciudad entera que se muda 3 kilómetros? Y seguramente hay gente que no está en favor, pero hay una gran parte de la población que sí. ¿Por qué hay una especie de confianza ahí que se acepta esas condiciones, mudarse? ¿Y por qué en Perú lo vemos si alguien dice, mira, vamos a mudar toda una ciudad para que se haga una mina ahí? Pues un poco más de guerra civil. O sea, no sería impensable en Perú decirle a una ciudad como Cajamarca, como Huamachuco, muévete porque necesito trabajar. Es impensable, ¿no? ¿Y por qué sucede eso? Porque no hay esta confianza. El Estado en Perú y las empresas en Perú son percibidas como los malos de la película. Y eso, entonces, si lo queremos hacer fácil, podemos decir, la gente es ignorante del Estado, no es así. Pero si analizamos un poco la historia, nos damos cuenta que la desconfianza no viene de la nada. La desconfianza viene porque ha habido problemas, ¿no? Entonces, eso es la primera pregunta. Llega una minera, una comunidad y quiere elaborar ahí y hay un cierto rechazo. Primero, investigar qué está pasando, por qué hay un rechazo. Segundo, cuáles son los problemas. Tercero, llegar y hablar con la gente, no como un objeto, sino como alguien que va a participar en la actividad, no como alguien que por decirlo así, de la palabra creo que es explotar, alguien que se explota, alguien que se utiliza, ¿no? Eso no es la manera, porque si nos ponemos en su lugar de esta gente, si nos sentimos usados, nos sentimos explotados, nos sentimos enfadados después, ¿no? Nos sentimos que nos están quitando algo que es nuestro, ¿no? Y eso no debe ser el camino adelante para la minería en Perú, ¿no? O sea, muy aparte de si uno está en favor o en contra de la minería, yo creo que ambas opiniones son muy respetables, porque la minería es una actividad económica como muchas otras. Perú no debe depender tanto de la minería, pero sí vemos que en estos momentos tal vez es una manera, un camino hacia la reducción de la pobreza del país, ¿no? Listo, muy amable, muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias.